Bien, estamos de vuelta. A disculpar, se ha apagado mi computadora, estaba sin batería. Ya, entonces les había dicho que vamos a ver lo que es dentro de la distribución normal, está lo que son las pruebas de hipótesis, ¿ya? Y son pasos muy precisos que vamos a realizar, ¿ya? Por eso les mandé la anterior clase, o hace dos, tres clases, estas diapositivas de distribución normal, y decía primera parte, no sé si alguien se ubicó o ha visto, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente hay una primera parte y la segunda parte que consta solamente de dos diapositivas. ¿Por qué? Porque la tercera y la cuarta es la resolución de un ejercicio. Así que vamos a ver eso. Pruebas de hipótesis. ¿Qué les viene a la mente con hipótesis? A ver, ¿qué les dice la palabra hipótesis? ¿Qué dicen? ¿Qué les viene a la mente con la palabra hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? No es difícil, ¿qué es una hipótesis? A ver, chicos. Siempre vivimos de hipótesis a veces nosotros. Ver, Cristian, ¿cómo es Cristian Guillén? ¿Qué crees que es una hipótesis? Cristian, ¿estás ahí? Sí, que ¿Cómo es Cristian? A ver, ¿qué crees que es una hipótesis? Sin miedo. Si fallas, no pasa nada. Este es el lugar donde tienes que fallar varias veces. no sé, como un pensamiento, una suposición, dice. Exacto. Ve, le has dado a la primera, digamos. Es una suposición, una hipótesis, es una suposición que yo tengo, ¿no? Entonces yo puedo decir, esta hamburguesa está en mal estado. Estoy suponiendo. Pero para hacer una suposición y afirmar una suposición, justamente la estadística utiliza lo que es la distribución normal y calcula matemáticamente y esa suposición o la aceptas o la vas a rechazar, ¿sí? Entonces, de eso se trata estas pruebas de hipótesis. Es un tema cortito, pero es parte, repito, de la distribución normal y es muy bonito de entender y de aplicar, ¿ya? Para hacer una prueba de hipótesis, gracias Cristian por la respuesta, para hacer una prueba de hipótesis tenemos que realizar una serie de pasos. Esta prueba de hipótesis es igual, muy mecánica. El primer paso que se debe realizar para trabajar una prueba de hipótesis es colocar dos hipótesis, una nula, una hipótesis alternativa. Generalmente la hipótesis nula es la que tú piensas y dices, esta hamburguesa está en mal estado y se denomina o se denota con la letra H sub 0. A esa se llama, repito, hipótesis nula. ¿Sí? Esa es la que tú planteas y dices, este semestre voy a aprobar, digamos, ¿no? Eso hay que demostrar mediante estadística. Y la otra que es H1, que es la hipótesis alternativa, es la contradictoria, o sea, es la que te da la contra, es la contreras. Y te dice, no, no vas a aprobar este semestre. Aunque tú quieres aprobar, tú no vas a aprobar. Obviamente eso se demuestra estadísticamente, matemáticamente, no va a ser por capricho de una ni de la otra, ¿no? Entonces, repito, el primer paso es colocar dos hipótesis. Bueno, es una sola hipótesis la que tienes que demostrar, pero una se llama hipótesis nula, la que tú estás planteando, y la otra se llama hipótesis alternativa, es la que va a responder a la otra, ¿no? Y va a afirmar o va a rechazar, en realidad. ¿Sí? Repito, se denota con la letra H sub 0 a la nula y H sub 1 a la alternativa. Eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo paso,
especificar la significación o el nivel de significancia. Recuerdan que hace unas 4 o 5 clases, más o menos, hemos visto el cálculo del nivel de confianza, ¿sí? Y hemos dicho que el 95% que estaba era el nivel de confianza y el resto era el nivel de significancia, ¿no ve? Ese alfa, ese famoso alfa que habíamos encontrado en unas de las alfa medios, en uno de los temas, ese es el nivel de significancia, les había dicho, ¿ya? Algunos confunden y piensan que es el nivel de confianza y trabajan a veces con 95% en vez de trabajar con el 5%. No, chicos. Hay que trabajar calculando el nivel de significancia como les he planteado en hace unos 3, 4, hace unas 3 o 4 clases, ¿ya? Entonces, el nivel de significancia te lo da el ejercicio. Te dice, vas a trabajar con un nivel de significancia del 1%, del 2%, del 3%, del 5%. Te lo dice. Pero ustedes saben cómo calcular, ya les he enseñado el Z para ese nivel de significancia, ¿ya? Entonces, primer paso, plantear las hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Segundo paso, identificas lo que es el nivel de significancia. Tercer paso, calculas valores críticos y de prueba. ¿Qué se refiere con esto? Los valores críticos son los que encuentras de las tablas, ¿sí? Los valores críticos, repito, y se denota a veces con ZC, de esta manera. Tienes que hallar un Z, en realidad, ¿no ve? Pero como es un Z crítico o un valor crítico, los autores le colocan, perdón, ZC, de Z crítico. Y al de prueba le colocan ZP, ¿sí? El de prueba lo sacas con la fórmula, ¿sí? Esto lo calculas. Aplicas una fórmula que les voy a mostrar más adelante. Y lo aplicas directo conociendo el nivel de significancia, lo sacas en realidad de tablas, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante en la prueba de hipótesis, porque en función de estos valores que halles, tanto de tablas como de la fórmula, tú vas a hacer una comparación o vas a buscar la zona de aceptación, como dice acá. Lo importante es o aceptar o rechazar tu hipótesis nula, lo que tú piensas o lo que tú dices que está pasando, ¿sí? Entonces, en función a estos dos valores de tablas, que es el Z crítico, y de la fórmula, que es el Z de prueba, vas a poder calcular o aceptar o rechazar tu hipótesis, ¿sí? Eso más adelante lo vamos a ver cómo hacer. Algunos autores, como siempre, manejan otras nomenclaturas. Ojo, manejan Z, no sé, ZJ, ZH, Z cualquier. Un cachito voy a aceptar una de sus compañeras. Entonces, cualquier nomenclatura utilizan por ser diferentes autores, porque les da la gana, digamos. Pero lo importante es que uno de los Zetas ustedes tienen que hallar de tablas y el otro de los Zetas tienen que hallar de fórmulas. Ojo, eso no se van a olvidar. ¿Para qué hallas? Justamente para aceptar o rechazar tu hipótesis nula. La hipótesis nula es lo que piensas o lo que planteas, ¿sí? Eso es lo que es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa les había dicho que es la contraria, la que te da la contra, ¿sí? Esa es la hipótesis alternativa. Una vez que tú haces el cálculo tanto de tablas y mediante la fórmula, pasas al cuarto paso, que es la decisión y la conclusión, ¿sí? Ahí vas a decidir, ¿sí? Si está fuera, si está dentro de la zona de aceptación o rechazo, y en la conclusión vas a decir, bueno, no voy a aprobar la asignatura, o voy a aprobar la asignatura, o esta hamburguesa está en mal estado, o Bolivia va a ganar hoy, digamos, ¿no? Eso vamos a demostrar estadísticamente, o va a perder, no sé, pero estoy dando ejemplos, nada más, ¿ya? Entonces, la estadística nos permite hallar las pruebas de hipótesis, demostrar estas pruebas de hipótesis mediante distribución normal. O yo lo he tratado de resumir en 4 pasos. Hay otros libros que le meten 5, 6, 3 pasos, 2 pasos.
porque van haciendo una conjunción, otros lo separan, hacen más tedioso el cálculo, pero al final llegas a lo mismo, ¿sí? Llegas al mismo resultado, o aceptas o rechazas la hipótesis, ¿sí? 4 pasos, ¿ya? Ahora, los valores críticos, ¿sí? Que son los que se hallan de la tabla, pueden ser de 2 tipos. Uno, debes hallar el Z crítico, que les había mencionado de tablas, cuando la muestra es mayor o igual a 30. ¿Qué quiere decir? Si en un curso de 35 personas les pide hallar la hipótesis nula o alternativa, ustedes verifican y dicen, ah, son 35 personas. La teoría me dice que a partir de 30 o mayores o iguales a 30, yo debo trabajar con las tablas Z que conozco, ¿sí? Con las tablas Z que conozco. Hay otra opción que ahora vamos a ver que es nueva, que es utilizar tablas T. Las tablas T no hemos visto, sí les he pasado las tablas, pero no hemos visto y vamos a ver justo en este tema. Cuando la muestra es menor a 30, no dice menor o igual, ojo, dice menor a 30, o sea, 29, 28, 27, 26, etcétera, etcétera. Para hallar ese valor crítico de tablas, tengo que utilizar las tablas T, ¿sí? Repito, las tablas T ya les pasé con la Z, pero recién les voy a enseñar a aplicar, ¿sí? Es diferente la aplicación. Obviamente esta clase vamos a trabajar solo con las Z para un poquito integrarnos a los ejercicios y se puede entender. Y a la siguiente clase vamos a trabajar con tablas T, unos cuantos ejercicios que van a poder ubicar de mejor manera, ¿sí? Así que vamos a ir paso a paso. El valor de la prueba siempre, 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 siempre se halla de la fórmula. Obviamente dice una fórmula adecuada, ¿por qué? Porque se trabaja una fórmula para Z y una fórmula para T, ¿sí? Pero las dos fórmulas son muy parecidas, si se van a dar cuenta, ¿ya? La única diferencia es cuando hayas en tablas. ¿Qué quiere decir, chicos? Que esto que calculas en tablas supuestamente es algo ya predeterminado, ¿sí? Es algo ya que está ahí, que solo tienes que encontrar ese valor, ¿sí? O sea, es algo que ya está rehecho, recalculado, y solamente tú tienes que identificar cuánto es ese valor, ¿no ve? Es como cuando dices la nota de aprobación es 51, eso es ya de memoria, ¿no? Entonces, ese valor de 51, por ejemplo, ya está preestablecido. Y estos valores de valores críticos que ustedes van a calcular ya están preestablecidos, solo tienen que ir a las tablas y presentar ese resultado. El que tiene validez para aceptar la hipótesis, tanto nula o alternativa, es el valor de prueba, ese que lo haces con la fórmula, ese que metes a la calculadora, ese no está preestablecido porque tienes que utilizar artificios matemáticos para poder llegar al resultado y ese te va a permitir decir si vas a aceptar esa hipótesis o si vas a rechazar, ¿ya? Entonces, eso resume todo lo que es pruebas de hipótesis en la parte teórica. 4 pasos. Primero propones las dos hipótesis, ya les he explicado qué es la nula y la alternativa. Especificas o encuentras o pones el dato del nivel de significación, no el nivel de confianza, nivel de significación. En algún examen les puse de hipótesis, hallar la hipótesis nula de, no sé, del estudio de 30 estudiantes cuando el nivel de confianza es 95%, les puse. Y me han trabajado con ese 95%. No, pues si les doy el nivel de confianza, ¿cómo hay el nivel de significación? Ya les había dicho, y hemos visto en otro apartado, en otro tema, es 100 menos 95, el nivel de significación es 5%. Esto hemos visto en intervalos de confianza, ojo, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado, perdón. Tercer paso, les vuelvo a recapitular, calcular los valores críticos, los críticos están en las tablas y el de prueba se calcula con fórmulas, ¿sí? Ahí vamos a definir, dice, zonas de aceptación y rechazo.
En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Y por último, se toma la decisión y la conclusión. Los valores críticos, les había dicho, mayores a 30, se calcula con tabla Z, menores a 30, ya saben, tablas T. La primera es mayores o iguales a 30, ojo, y esta otra, al utilizar tablas T, es menores a 30 cuando la muestra así te lo dice. Los valores de prueba siempre, en ambos casos, se calcula en una fórmula, ¿ya? Hasta aquí alguna duda, chicos, chicas, perdón. ¿Todo claro? Sí, le hice. Ya. Vamos a ver justamente el tercer paso de forma gráfica. Ahí van a aparecer una serie de gráficas y una serie de normativas, ¿ya? Generalmente, la que tienes que demostrar, obviamente, es la H0, pero se trabaja en función a la H1. ¿Cuál es la hipótesis H1 o cómo se llama? Hipótesis Alternativa. alternativa. Y esta hipótesis alternativa, gracias, tiene tres opciones. Que sea menor, y esta se va a ir hacia la izquierda, que sea mayor, que la zona de rechazo sea a la derecha, y que sea igual, la zona de rechazo que sea al centro, ¿sí? En los ejercicios un poquito más pegadito va a ser, chicos. Aquí voy a hacer a mano alzada. Generalmente estas zonas son pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas. La zona de aceptación y de rechazo. Ya, unos 5 minutitos que me esperen, por favor. Ya, entonces, estas zonas de aceptación y rechazo generalmente son así pequeñitas, no es tan grande como yo les he mostrado. Simplemente les quiero ubicar a qué lado están, ¿lo ve? Hacia la izquierda, hacia la derecha y al centro. Generalmente la H0, que es la hipótesis nula, siempre tiende a ser igual. Y la que le da la contra, les he dicho, es la H1. Y esta va a optar valores menores, mayores, iguales e incluso la desigualdad. ¿Sí? Esta otra, y escuchen bien esto, siempre va a tener este símbolo de igualdad. Pero aquí también hay otra confusión. Cuando ven esto en la hipótesis nula, ¿sí? O cuando ven esto en la misma hipótesis nula, algunos me dicen, pero no es igual, no hay el símbolo de igualdad. Y les pregunto a ustedes, ¿no tiene el símbolo de igualdad? En este caso, si yo escribo así, ¿tiene o no tiene? Tiene, licenciado. Tiene Tiene. licenciado. Y este es mayor o igual, te dice, y este es menor o igual. Entonces, efectivamente, estás aplicando algo más, ¿no? Que es lo que es mayor o menor, pero sí tienen la igualdad. Y según la teoría, repito, esta hipótesis nula sí o sí tiene que partir de la igualdad. ¿Por qué? Porque tú estás planteando algo y tiene que ser de esa manera. Ahora, repito, por segunda vez, si ustedes ven que la hipótesis nula tiene estos símbolos, cumple esa igualdad porque dice mayor o igual, menor o igual, ¿sí? La que no tiene mucho valor, me refiero a que tiene que estar en función a lo que te pide el ejercicio, es la H1, ¿sí? Puede ser menor, puede ser mayor, puede ser igual o puede decir que no es igual, ¿no? Ese es el símbolo de que no es igual. Entonces, mucho depende del ejercicio, ¿ya? Entonces, esos tips les estoy enseñando. Repito, obviamente todo esto se entiende siempre al 100% mejor con un ejercicio, ¿ya? La teoría es para aclarar algunos aspectos que nos dicen los libros. A ver, ¿qué hora es, chicos?
Tenemos todavía tiempo. ¿Me pueden esperar un minuto? Me están llamando en la puerta. Yo estoy en la universidad y hay un papá que me está buscando. Unos 2 minutitos y vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? Ahorita vamos a hacer conmigo. 2 minutitos, por favor. Un minutito. A ver, voy a... ¿Qué necesita? Ya, chicos, estoy de vuelta. Entonces, en función de lo que hemos visto, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Los ejercicios, repito, siempre lo encuentran en cualquier lado. Lo importante es que entiendan, aprendan y capten lo que les trato de explicar, ¿sí? Dice, teóricamente una máquina despachadora de refrescos vierte 225 ml por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos
¿Qué nos dice acá? ¿Voy a aplicar Z o T? ¿Tabla Z o T voy a aplicar? Según la muestra. Z, licenciado. Z, ¿no ve? Porque las T son menor a 30. Entonces aquí voy a aplicar tabla Z. ¿Sí? Dice, 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 ml. ¿Sí? Repito. Refrescos, o sea, de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 ml. Con una desviación estándar de 15 ml. ¿Ya? Más o menos 15 ml hay en el llenado de estas botellas. Dice lo siguiente, prueba la hipótesis del promedio teórico igual a 225 ml. En contraposición, dice a la hipótesis alternativa que es menor a 225 ml con un nivel de significación del 5%. Ahora les voy a explicar cada uno de los datos. Este es el de la muestra, ¿sí? Este otro que es el de la desviación estándar, ¿qué significa? Un segundito, escucha, me está volviendo a llamar otro papá, un segundito. Ya, de nuevo volvemos. 36 refrescos, tabla Z, ¿sí? Dice que los refrescos, generalmente la máquina despacha a 225 ml. Vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando en Coca-Cola. Voy a tratar de dibujar a mano alzada una botella. Va a disculpar, no está muy prolija, pero ahí está la botella. ¿Sí? La máquina dice que generalmente cuando llena, digamos ahí, está el contenido, entonces el contenido, dice que generalmente tiene que llenar 225 ml. ¿Sí? Esa es la capacidad de la máquina, porque si llena más, estás perdiendo plata. Si llena menos, ¿qué estás perdiendo? ¿Qué me dice? Si llena por demás de los 225 ml, pierdes plata, ¿no? Pero si no alcanza a llenar los 225 ml, ¿qué pierdes? A ver. Pierdes clientes. Pierdo clientes, ¿no ve? Obviamente que voy a perder clientes y al perder clientes voy a perder plata, ¿sí? Igual, de todas maneras, de las dos opciones voy a seguir perdiendo plata, ¿no ve? Entonces, generalmente las empresas hacen estas pruebas de hipótesis en la vida real. ¿Por qué? Porque tienen que ganar plata. Pues entonces dice, vamos a suponer que es Coca-Cola, tiene que llenar a 225 ml, ni más ni menos, pero generalmente estas máquinas no lo hacen. ¿Por qué? Por el tema del uso, del tiempo, porque tiene algún desperfecto, etcétera, etcétera. Dice que esta máquina tiene una desviación estándar de 15 ml. ¿Qué quiere decir? Que te llena por encima, o sea, 225 más 15 ml o 225 menos 15 ml. ¿Me entienden? ¿No ve? Esa es la desviación estándar. Ese es el significado. Si lo utilizo de forma positiva, quiere decir que llena por encima de los 225 en cuanto en 15 ml más. Y si lo veo de forma negativa, 15 ml menos. ¿Sí? Eso es lo que significa o da a entender la desviación estándar. Este es el espacio ideal del llenado de las botellas. Pero nos dice que estos refrescos tienen un contenido promedio de 220 ml. ¿Qué quiere decir? Que si estoy produciendo los 36 refrescos, algunos deben contener el contenido, valga la redundancia, de 225 ml, pero la mayoría
justamente ha llenado solamente a 220 ml. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo puede estar mal en la máquina. ¿Sí? Esa va a ser la decisión tal vez al final de ver si está mal, si está bien, o el operario, o cualquier otro tipo de factor que interviene en este experimento. Hasta ahí solamente he demostrado o he mostrado los datos del ejercicio. Ahora me dice, pruebe la hipótesis del promedio teórico igual a 225 ml. ¿Qué quiere decir el promedio teórico? Justamente el set de tablas que vamos a hallar, el que ya está preestablecido, el que no tienes que calcular, simplemente tienes que mostrar cuánto es el valor en las tablitas set. Y el resto dice en contraposición a la hipótesis alternativa, que es H1, que dice que es menor a 225 ml. O sea, esta alternativa, la Contreras que les había dicho, me dice, no, nada que ver, tú estás llenando menos de 225. En cambio, la teórica, la que está preestablecida, me dice, sí estás llenando las botellas de manera correcta. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es desglosar el ejercicio, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, Lice. Ya. Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio, demostrar que la hipótesis alternativa o está equivocada o es acertada, ¿no? En este caso nos dice, no, nada que ver, estás llenando menos de lo que me pide el estándar o la máquina, ¿no? Repito, esto hacen en pruebas de calidad. Generalmente las pruebas de hipótesis son aplicadas a pruebas de calidad en empresas de producción, ¿ya? Y lo último más que nos dice que trabaja con un nivel de significación del 5%. Entonces, lo primero que tengo que establecer, ¿qué era el primer paso? A ver, ¿recuerdan? Cuatro pasos. ¿El primero cuál era? Proponer Plantear la la hipótesis nula. hipótesis nula y hipótesis alternativa. Correcto. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a plantearnos las dos hipótesis. La hipótesis nula, como bien saben, nos dice la parte teórica. No. Las Coca-Colas están llenas de su tope. ¿Sí? 225 ml tienen que tener cada una. Todo correcto. Eso nos dice la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nos dice, no, lo que les había dicho. Creo que estás llenando por debajo de los 225 ml. O sea, vas a perder clientes si haces eso. ¿Sí? Entonces, les había dicho que siempre la hipótesis nula lleva la igualdad presente y la que cambia respecto al ejercicio es esta alternativa. En este caso, estamos buscando un llenado menor a lo que nos plantea la teoría. ¿Sí? El primer paso está fácil. Solo planteo eso. Ahora, ¿dónde está la confusión? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está la confusión? Justamente en esto. Acá vemos un dato de 225 y acá vemos un dato de 220. Pero en ningún momento estos dos datos nos hablan de un promedio del llenado. ¿Sí? No nos habla de un promedio del llenado. ¿Sí? Solamente nos está mareando la perdiz y nos está explicando como el dibujito les ha explicado, pero de manera textual. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de soñar. ¿Cómo se sueña? Graficando o poniéndose en el lugar y decir, a ver, ¿de qué se trata este ejercicio? ¿Es tan así de los 4 pasos o tiene un significado lógico? El significado lógico, han visto, es que yo he dibujado una botellita de Coca-Cola, les he demostrado qué dice la empresa, que se tiene que llenar a 225 ml, les he dicho qué es la desviación estándar con el dibujo y el contenido promedio también les he demostrado qué significa. Pero lo que me interesa en realidad es el contenido promedio que me va a presentar la hipótesis. Entonces, repito, la mayoría de sus compañeros se equivocan en estos dos. Colocan 220 en vez de 225. ¿Y por qué no debo llenar o colocar este valor de 220? Repito, porque la teoría me dice eso, solamente me está
está mostrando cómo es el panorama del ejercicio. Muy clarito los ejercicios de hipótesis me dicen cuánto es el promedio teórico y cuánto es el promedio que tenemos que demostrar si es verdad o si es falso. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios que vayan haciendo se van a ir ubicando. Si tienen dudas, siempre me van a consultar. Primer paso a la bolsa. Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Especificar la significación. Especificar la significación, en este caso, alfa vale 5%. Aquí está. Ese es el paso, creo, más fácil que puede haber. ¿Por qué? Porque el ejercicio te da. Tercer paso. ¿Qué nos decía el tercer paso? La gráfica. La gráfica. Entonces, nos vamos a ir a la hipótesis alternativa. La zona de rechazo o aceptación, ¿de qué lado está? ¿Qué dice? Eso más les voy a explicar ahora. La gráfica va hacia la izquierda, ¿sí? La gráfica, repito, va hacia la izquierda. La zona de aceptación no es la parte que está pintada. La zona de aceptación es la que no está pintada. Obviamente, esta gráfica está tal vez muy exagerada en la escala. En realidad debería ser así de pequeñita la zona de rechazo. Así chiquitita tiene que ser. Y la zona de aceptación es todo esto. ¿Por qué? Porque eso hemos visto, ¿no? El nivel de confianza siempre está al centro, ese 95%, 97%, no sé, es la zona de aceptación. Y generalmente los valores extremos son las zonas de rechazo. Entonces, justamente acá la zona de rechazo va a estar hacia el lado izquierdo. Eso no me estoy inventando. ¿De dónde sacó o de dónde me ubico? De acá, ¿sí? Acá me dice la zona de rechazo va a estar hacia el lado izquierdo. Si fuese mayor, estuviese al lado derecho. Si fuese igual, Estuviera al medio, licenciado. correcto. Entonces, eso vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo ejercicios. Tercer paso, entonces, zona de rechazo, todo lo que está pintado. Zona de aceptación, al otro lado. Más claro, hago. Lo que vamos a hallar ahora es este Z crítico. Ese es como el límite, ¿no ve? El límite. Entonces, a partir de este Z crítico, hacia la izquierda, si sale el valor de tablas y del calculado, se va a rechazar esa hipótesis. Y a partir de este Z crítico que vamos a calcular, al lado derecho, si sale un valor, entonces lo vamos a aceptar. ¿Sí? Simplemente les estoy mostrando el lado pintado, zona de rechazo. El lado sin pintar, zona de aceptación. El punto que está aquí, que es Z crítico, es el límite, ¿no? A la derecha se rechaza, perdón, se acepta, a la derecha de las pantallas que ustedes están viendo, y a la izquierda se rechaza. La fórmula, esta es la famosa fórmula que nosotros tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque este Z crítico se lo hace en la tabla. ¿Cómo hemos calculado el nivel de significación? No sé si recuerdan. Niveles de confianza. ¿Cómo hemos calculado? ¿Cómo hacíamos, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cómo encontrar en realidad esto en tablas? ¿Recuerdan o no? Se han olvidado. Lo restabas, Lice. ¿Lo restaba de qué? No sé si recuerdan, cuando teníamos un 95% acá al centro, nivel de confianza, hacíamos lo siguiente, el alfa era 5%, ¿no ve? Porque es 100 menos 95. Y ese alfa se distribuía a los dos lados
de la gráfica. Entonces, el alfa medios era 2.5%, ¿sí? Lo que hacíamos era estos dos sumar, 95 más 2.5, convertíamos en decimales y buscábamos el Z en tablas, ¿no ve? ¿Sí? ¿Recuerdan ahora? ¿Cómo buscábamos en tablas? Aquí está el Z y aquí recuerdan está el 000, 001, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y aquí están todos los valores que te da la columna de Z. Lo que hacíamos, la suma de estos dos, convertido en decimales, era buscar aquí al centro y llevábamos flechitas hacia Z, tanto columna como fila, ¿sí? Y si aquí, por ejemplo, decía 1.1, sumábamos al 0001. Entonces, el Z en este caso debería ser 1.11, ¿sí? Porque 1.1 más 001 es ese valor. Eso es lo que hacíamos al calcular los niveles de confianza. En este caso específico, hallar el valor de Z. Lo mismo se hace acá. Este Z crítico se halla de tablas mediante esto, según el nivel de significancia que te diga el ejercicio. ¿Sí? ¿Esa partita han recordado? Si no han recordado, tienen el video de niveles de confianza, cálculo de niveles de confianza. Hasta cansarnos hemos calculado, que recuerdo. ¿Sí? Entonces, ese valor lo vas a sacar de la tabla. El que me interesa hallar es el Z. ¿Qué Z era esta? Z de la prueba. ¿Qué datos necesito? Una media, un promedio de esa muestra, el promedio general que me dice el ejercicio, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Dónde hallo esos datos? En el enunciado. ¿Recuerdan esos 220 que me decía? Y una desviación estándar de 15, pues acá es donde recién se aplica. ¿Sí? No en la formulación de la hipótesis, sino en esta formulita. Aquí están los 220 que me decía el ejercicio, con su desviación estándar de 15. Este 225 justamente es el promedio que quieres demostrar en la hipótesis. Y el 36, no hay donde perderse, es la cantidad de datos. Una vez que yo calculo esta fórmula, meto a mi calculadora y me sale menos 2.0, yo tengo que ver si efectivamente pertenece a la zona de aceptación y a la zona de rechazo. Vamos a hacer una suposición y esto lo van a terminar de resolver mediante el cálculo en tablas. Vamos a suponer que Z crítico, digamos, estoy diciendo, hemos hallado menos 2.5 en tablas. Es este valor de 2.5, ¿sí? Y en el Z calculado nos sale menos 2. ¿A qué lado está? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha del menos 2.5? Este puntito, repito, vale menos 2.5. Si yo quiero ver dónde está este calculado, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿dónde colocaría? Izquierda. Derecho. ¿Quién da más? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Yo digo derecho, licenciado. Derecha, Liz. Derecho. Esta es una confusión enorme que siempre tienen, ¿no? Cuando ven el signo o números negativos, y les había explicado también hace unas 3 clases, siempre el menor va primero, con los positivos al revés, el menor a este lado, y el mayor va ascendiendo, ¿no ve? Aquí es al revés, ¿sí? Entonces, este menos 2 va a la derecha, menos 2 va a la derecha, no a la izquierda. ¿Qué concluiría entonces si está en la zona de aceptación?
¿Qué dicen? ¿Cómo concluimos? ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué concluimos? Esa es la pregunta. Ahí en la pantalla están viendo qué nos pide. Demostrar si es mayor o menor a 225 el llenado. Según esto, sabiendo que está en la zona de aceptación H0, que es la hipótesis nula, ¿qué concluimos? Según este ejercicio, no según esto que estoy mostrando, según lo que haya. Si sale -2, ¿qué digo en la decisión? ¿Se acepta o se rechaza H0? Se rechaza, licenciado. ¿Se hace actualizar? ¿Se rechaza? A ver, quiero que me escuchen bien. No se dejen influir por esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es otro resultado. Por eso les había mencionado, si este sale -2.5 y el calculado es -2 y está en la zona de aceptación, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Rechazo o acepto? Les estoy preguntando, ¿de qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Se acepta el lice. Se acepta, pero es tan difícil, Acepta, ¿eh? Se licenciado. acepta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este -2.0 que he calculado está pues en la zona de aceptación, entonces se acepta, ¿sí? Entonces, como conclusión, de acuerdo a la pregunta, ¿qué conclusión voy a tomar? Les voy a recordar, la hipótesis nula es igual a 225 ml. ¿Qué decisión voy a tomar? No se dejen guiar por esta, porque esta es la que voy a explicar después. Si se acepta esta hipótesis de 225 ml, ¿qué conclusión tomo? A ver, voy a explicar esta otra para ver si van a entender la de arriba. Vamos a suponer, y con esto vamos a terminar, que este valor no es 2.5, sino es 1.5. 1.5. Y el valor calculado en fórmula es -2. ¿A qué lado va? ¿Derecha o izquierda? Ahora es 1 menos 1.5. El valor de tabla es -1.5. Me estoy inventando. -1.5. El valor de la fórmula es -2. ¿Va a la izquierda o a la derecha de -1.5? Izquierda, Lice. Izquierda. Entonces aquí está el -2. Por tanto, ¿se acepta o se rechaza H0? Se rechaza, Lice. Se rechaza. Rechaza. Entonces, es el caso que está mencionando el ejercicio. Al rechazar H0, ¿sí? Y la pregunta nos dice, ¿sí? Que el llenado de los refrescos es menor a 225, ¿sí? Entonces, la conclusión es lógica y se dice de la siguiente manera. Se puede afirmar que el contenido promedio es menor a 225 ml, porque eso me decía el enunciado a un principio, ¿sí? H0 dice, no, 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 es igual a 225 el llenado. Y H1 me dice, no, para, es menor a 225 el llenado. De lógica, estoy rechazando H0, que es igual a 225. ¿Con qué conclusión entonces me quedo? ¿Cómo es, chicos?
¿Qué es mayor? Es mayor, ¿segura? H0 me dice, ahí está, 225 ml es el llenado. Mi jefe me dice, no, estamos llenando 225 ml. H1. Para es menor a 225 ml lo que están llenando, se están chacreando. Ahora, después de hacer todo lo matemático, es rechazado esto, H0, eso me dice acá. ¿Qué conclusión tomo? ¿Es mayor el llenado a 225? No le hice menor. No, pues entonces, si Al- estoy rechazando la de arriba y la hipótesis alternativa es menor, pues afirmo esa. Si digo, como conclusión, entonces, digo, se está llenando de mala manera. ¿Por qué? Porque el llenado promedio o el contenido promedio de estas botellas es menor a 225. Eso es lo que ahora se ha aceptado o se ha concluido. ¿Sí? Ahora, en la otra, decisión de aceptación. ¿Sí? Decisión de aceptación. Nuevamente aquí voy a poner H0 es igual a 225. Y H1, que es lo mismo, es menor a 225. Si yo después de hacer el cálculo matemático acepto esta y rechazo la de abajo, ¿sí? La decisión es aceptar. ¿Cuál sería la conclusión? Que se ¿Qué diga que concluye? que se niega que el contenido es menor a 225. Claro, esa es una forma de responder. Me estoy negando rotundamente que el contenido es menor a 225 ml, ¿sí? La otra manera sería decir que el contenido se está llenando de manera correcta porque es igual a 225 ml, ¿sí? Entonces, mucho depende de cuál estoy aceptando para concluir, ¿sí? Ahora sí se ha entendido los dos lados de la moneda, ¿sí? Tanto aceptando H0 como rechazando H0, me imagino que una gran parte ha entendido. Espero en realidad que me hayan entendido, perdón, este tema. Nos hemos recontrapasado de la hora, van a disculpar. Nos vamos a conectar la siguiente clase, pero les voy a mandar unos 2 o 3 ejercicios el día de hoy. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Consulten el video. Les voy a pasar al Telegram. Y si tienen alguna duda interna, pues me escriben al interno. ¿Sí? Ya chicos, nos vemos. Este es un tema muy importante, muy cortito. Espero que hayan entendido. Y nos vemos el día martes con ustedes. Chao chicos, se cuidan. Buen fin de Chao, Lice. semana. Hasta luego, Chao, Alicia. Lice. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Un abrazo.